Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Sánchez y aquí estamos hoy en Televisión WIN hablando hoy acerca de la restauración apostólica que Dios está trayendo, una revelación del gobierno apostólico al mundo entero. Televisión WIN, ¿por qué? Porque tú eres un ganador, tú eres un vencedor, tú eres alguien elegido con Dios con un propósito que Dios tiene para ti. Mucha gente ha dicho a través de los tiempos de que la historia se repite, pero la verdad es que vamos a ver en esta revelación apostólica que Dios está haciendo que vamos a terminar en el principio a como Dios había establecido su creación, a cuando Dios creó a Adán y Eva, su creación, y le dio dominio sobre la tierra. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que en el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Esta palabra restauración en lo griego significa hacer que las cosas sean regresadas al principio, a como eran en el principio. También significa el hecho de restaurar las cosas a su legítimo dueño, cosas que en un tiempo fueron o quitadas o robadas o fueron perdidas. Y nosotros estamos viendo de que Dios está restaurando esta gracia apostólica. Y nosotros miramos este gobierno apostólico del cual Dios está hablando, tiene que ver mucho con la palabra eclesia. La palabra eclesía significa el gobierno senado romano. En el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesucristo, había un gobierno y se llamaba la eclesía. Entonces Dios, cuando habla de esta restauración, está también hablando acerca de una restauración de su gobierno, restauración que nos va a llevar a los tiempos y prepararnos para la venida de Jesucristo. La palabra de Dios también declara en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, de que su iglesia está juntamente edificada primeramente sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y Jesucristo siendo la piedra angular. Esta restauración, esta gracia apostólica que Dios está restaurando en todo el mundo entero, es hecho con el propósito de poder equiparte a ti, a cada uno de los creyentes. Equipar, este mover no se trata de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas son gracias que Dios ha dado a la iglesia para equiparla, para perfeccionarla. Pero ahora lo que Dios está haciendo es dándonos estas gracias para que nosotros podamos restaurar esta gracia en la iglesia, restaurar esta gracia en la familia, en la educación, en el gobierno, en los medios de comunicación, en el área de entretenimiento, en el área de finanzas. Esta gracia apostólica Dios está usándolo para enfocarse en alcanzar las almas perdidas alrededor de todo el mundo. La mayor parte de la gente hoy en día ni siquiera sabe cómo evangelizar, cómo ganar otra persona a los pies de Cristo. Y esta gracia está llevándonos para establecer realmente una verdadera transformación en todos los niveles de la sociedad. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 2, en el versículo 13, Jesús dijo: extienda tu mano a este hombre. Y cuando él extendió la mano fue hecha completo. Ese es un prototipo más o menos de lo que Dios está haciendo con esta gracia apostólica alrededor de todo el mundo. Dios está trayendo plenitud a su iglesia. Dios está trayendo plenitud a todas las áreas de la sociedad para que haya una verdadera restauración y transformación. Esta restauración también está también identificándonos con nuestra identidad. Nos da identidad como hijos e hijas espirituales. Nos da identidad como reyes y sacerdotes. Jesucristo dijo en 1 Pedro 2:9 que Dios nos hizo a nosotros una nación santa, un real sacerdocio. Nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor. Y con esta identidad, que ya no somos huérfanos, porque Dios no procreó huérfanos, Dios procreó hijos e hijas espirituales. Y esta restauración que nosotros estamos mirando en las naciones enteras tiene que ver mucho con la restauración apostólica en cuanto a la restauración de la identidad de los hijos y de las hijas espirituales. Dios nos dijo a nosotros, Él no nos ha dado un espíritu
de orfandad, sino dice, Abba Padre, es lo que clama nuestro espíritu para que nosotros nos acercamos en nuestra identidad al plan de Dios. También Dios está restaurando otra área, que es la área de la unidad de la fe. No estamos hablando de cooperación aquí, estamos hablando de verdaderamente la unidad. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar solamente una persona. Dios está trabajando en lo apostólico alrededor de equipos. Dios está formando equipos, estructuras, gobiernos. Y para esto, Dios no va a usar solamente un hombre, Dios no va a usar solamente una iglesia. Dios está interesada en toda su iglesia, la iglesia en total. Por eso es todo a la plenitud. Y en esto nosotros vemos de que el misterio, cuando habla en Efesios capítulo 4, versículo 12, de la unidad, Dios está hablando de la verdadera unidad. Y lo que nos une verdaderamente es el amor de Jesucristo. Y esto a través de un diseño apostólico profeta que Dios está trayendo a su iglesia. También Dios está trayendo una restauración en cuanto a los 5 ministerios de ascensión. Dios dio a su iglesia en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Y es precisamente 5 gracias que Dios dio al ascender al cielo, donde Él está siendo retenido, como dice su palabra en Hechos capítulo 3, Él está siendo retenido ahí hasta que haya una restauración total de todas estas cosas por la iglesia. La iglesia, sí, nosotros. Y también Dios está restaurando finalmente el reino de Dios, lo que es el principio del reino de Dios. Jesucristo vino a declarar una revolución de justicia, la revolución del reino de Dios. Dice que el reino de Dios está en ti. Y Dios te quiere equipar a ti para que tú puedas establecer la cultura del reino de Dios en donde está tu mundo, en el área donde tú tienes influencia, en tu esfera de influencia, ahí donde Dios quiere que tú establezcas el reino de Dios. Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 15, que los reinos de este mundo serán convertidos en el reino, en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará para siempre. Mi amigo, yo te digo, tú eres un vencedor, eres un rey delante de Dios, y Dios tiene propósito grande para ti. Tú estás viviendo en la época más poderosa de todos los tiempos, y yo te invito a ser parte de esta nueva revolución apostólica para las naciones. Que Dios lo bendiga, y yo lo amo mucho en el Señor.